Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de octubre de 2021 y esto es La Contracrónica. La electricidad por las nubes, el petróleo y el gas subiendo sin tregua, la inflación repuntando muy por encima de lo previsto, las materias primas en alza continua, esos son los síntomas más visibles de la enfermedad de la escasez, que afecta ya a toda la economía mundial. Todos en mayor o menor medida la estamos padeciendo. Escasean muchos bienes y la industria tiene que ralentizar la producción, formando así cuellos de botella que agravan todavía más el problema. Aunque la cadena de suministro no se ha roto, sí se está alargando mucho más de lo conveniente. ¿Por qué está sucediendo esto?, se preguntan muchos, porque además ha sido bastante repentino. La causa primera hay que ir a buscarla, la pandemia, que lo ha trastocado todo. La demanda ha aumentado a escala global por el ahorro acumulado durante el último año y medio y los millonarios estímulos aprobados por los gobiernos y los bancos centrales. Bueno, los bancos centrales exactamente lo que han hecho es financiar esos estímulos con dinero nuevo, por regla general. La primera víctima ha sido el sector del transporte, lo sabemos bien, tanto el marítimo como el terrestre, hasta casi hacerlo colapsar. Hay más pedidos que barcos y camiones disponibles. Al sector de la construcción no le llegan los materiales, al de la automoción los semiconductores y en los comercios empiezan a faltar algunos artículos. La Navidad, además, y a modo de guinda del pastel, se encuentra ya a menos de 3 meses vista. El problema, que se ha hecho especialmente agudo en lugares como el Reino Unido, lo hemos visto aquí en La Contracrónica en un par de programas, allí viene agravado además por el Brexit. Es un problema de cualquier manera mundial y promete alargarse durante el próximo año. El Fondo Monetario Internacional estima que la inflación retornará a los niveles de antes de la pandemia a mediados del año 2022, es decir, dentro aproximadamente de unos 9 meses. Pero esto no deja de ser una estimación y el Fondo Monetario Internacional se equivoca con bastante frecuencia. Otros problemas, como la carestía del petróleo y el gas, son mucho más peliagudos porque durante los años de bonanza no se hicieron las inversiones necesarias para incrementar la producción. Eso incidirá directamente en el transporte y en la generación de electricidad, que no se recuperarán hasta mucho más tarde. Todo indica que acabamos de entrar en una época de escasez relativa, obviamente, e inflación. Esto tendrá derivadas políticas, pero aún es pronto para saber en qué y en quién se concretarán. En septiembre del año 2008, que parece que fue ayer, pero no fue ayer, han pasado de aquello ya más de 13 años, pues bien, en ese mes, cuando Lehman Brothers quebró estrepitosamente y el terremoto se dejó sentir en toda la economía mundial, la primera consecuencia fue una contracción general del consumo. Esto además se verificó en todo el mundo. Nadie, absolutamente nadie, ni empresas, ni individuos, ni siquiera, en principio los estados, luego ya se animaron con esto, quería gastar un céntimo más del estrictamente necesario, especialmente las empresas y las familias. Muchas empresas, de hecho, presentaron la bancarrota. Fue una bancarrota en cadena a lo largo de los últimos meses de 2008 y los primeros de 2009. No por nada, no por gusto, evidentemente. Nadie presenta la bancarrota por gusto, sino porque su negocio se había esfumado de la noche a la mañana. Otras directamente lo hicieron agobiadas por las deudas, no las podían pagar y las empresas se fueron a la quiebra. En 2008 el problema principal, el que ocasionó, a fin de cuentas, la crisis, fue que se había gastado demasiado en los años precedentes y buena parte de ese gasto se había realizado a crédito. Eso mismo, el crédito fue lo primero en secarse en aquel momento, allá a partir del mes de octubre de 2008 y ya a lo largo de todo el año 2009 era imposible que nadie dejase dinero a nadie prestaba dinero y los acreedores exigían además que se les pagase, que se les devolviese lo que habían prestado anteriormente. No olvidemos que Lehman Brothers quiebra porque era un banco de inversión tremendamente endeudado. Bien. Esto era la situación en aquel momento. Las familias, además, rápidamente se transmitió a los hogares. Las familias endeudadas dejaron de gastar y se concentraron en devolver lo que debían o en ponerse en modo defensivo. A muchas familias no debían nada y muchos hogares y muchas empresas, pero decidieron que no iban a gastar por si acaso la cosa empeoraba. Las empresas que no cerraron, de hecho, dejaron de invertir prácticamente en el acto y se prepararon para el invierno. Muchos presumían que iba a ser un invierno largo. En algunos países, como los del sur de Europa, fue larguísimo. La crisis se prolongó durante 5 o 6 larguísimos años. Parecía no tener fin a aquello y hicieron bien algunas empresas en contener los gastos. Bien, la cuestión es que
En aquel entonces, de la quiebra de Lehman Brothers fue en el mes de septiembre, para el mes de diciembre ya se había venido todo abajo. Aumentó el desempleo, aumentaba a una velocidad vertiginosa en prácticamente todos los países del mundo, especialmente los occidentales, sobre todo los que más habían estado expuestos a burbujas crediticias, como los Estados Unidos, como el Reino Unido, como la propia España. Y esto fue una cosa realmente rápida. 2009 fue un año terrorífico. Pronto se vieron además los estados, debido a que habían cerrado tantas empresas y tanta gente estaba desempleada, se vieron con problemas de liquidez al activarse los estabilizadores automáticos del estado del bienestar. Tuvieron un problema, una tormenta perfecta. Por un lado tenían que pagar mucho más a prestaciones de desempleo y todo tipo de ayudas sociales, y por otro lado se les había secado la recaudación. Es decir, esa gente que terminaba en el paro pues había estado antes trabajando y pagando impuestos. Cuando alguien está en la ruina, pues evidentemente no puede pagar impuestos. Bien, en 2 años la deuda privada se fue reduciendo poco a poco, pero la pública aumentó considerablemente, lo que condujo a sucesivas restricciones presupuestarias que pusieron a la eurozona contra las cuerdas. Esto lo recordamos porque fue una crisis que también duró muchísimo, arrancó en torno al año finales de 2009 y se mantuvo pues hasta bien entrado 2015, cuando Alexis Tsipras en Grecia ganó unas elecciones y amenazó con impagar lo que debía el país. Luego hubo otras, un referéndum entre medias. Vamos, que la crisis de la eurozona duró tranquilamente unos 5 años, y fue precisamente por esto, porque los estados europeos habían gastado muchísimo más de lo que podían devolver, habían pedido prestado, más bien. En China fue algo diferente porque allí no se querían dar por enterados en aquel momento. Estaba Hu Jintao, de presidente de la República Popular China, y pensaron que lo mejor era seguir inflando la burbuja. Aún les quedaba recorrido para crecer y su sector exportador se mantenía más o menos fuerte. Esto lo vimos la semana pasada, lo que pasó en China en aquel entonces, cómo inflaron todavía con más rapidez la burbuja inmobiliaria que les está empezando a reventar ahora. Bien, ahora la historia es muy diferente. Lo que tenemos ahora mismo delante de nuestras narices. El disparador no ha sido la quiebra de un banco de inversión, ni un exceso de crédito, como fue en la última, sino algo imprevisto, pero imprevisto solo hace año y medio, en el mes de febrero del año 2020, una pandemia, algo que a nivel global no se veía desde el año 18, desde hace más de un siglo. Esta pandemia ha mantenido a la población mundial confinada en algún momento a lo largo del último año y medio. En España estuvimos en Europa en general en la primavera de 2020, en otros países como los de Oceanía han estado recientemente, pero todos hemos padecido y todavía seguimos padeciendo algún tipo de restricciones. Hoy, por ejemplo, en España ya quedan pocas, pero hasta hace bien poquito tiempo hemos tenido problemas de aforos en restaurantes y en locales comerciales, y aún nos queda el tema de la mascarilla, que tenemos que llevarla en interiores. En otros países son restricciones más duras, en otros directamente las han quitado, como el Reino Unido, pero bueno, que la pandemia no se ha acabado del todo. Hemos pasado evidentemente la peor fase. Todas estas restricciones se han hecho sentir en el consumo, especialmente al principio, cuando nos confinaron en Europa y en las ciudades estadounidenses o en Hispanoamérica. Tiendas, restaurantes, centros comerciales permanecieron cerrados durante mucho tiempo, y el consumo de petróleo en aquel entonces registraba mínimos, porque la movilidad se vio muy reducida. Tenemos esas imágenes que se hicieron virales casi en el momento, de París desértica, Madrid desértica, Roma desértica, Berlín desértica, Londres desértico, o la Nueva York. Prácticamente todas las grandes ciudades del mundo pasaron a no tener tráfico, o a tener muy poquito, porque la gente no podía salir de casa. También vimos como prácticamente toda la flota aérea mundial tuvo que aterrizar sus aviones y almacenarlos en aeropuertos. En prácticamente todos los aeropuertos de Europa del mundo en general, se vieron llenos de aeronaves que estaban aparcadas una al lado de la otra. Una aeronave que está en la pista no gasta queroseno, un automóvil que está dentro del garaje tampoco gasta gasolina, y esto hizo que los precios del petróleo se relajasen muchísimo. Llegó a tocar mínimos en décadas el precio del petróleo durante la época del confinamiento. Luego, además, durante meses imperó el teletrabajo. Habían acabado ya los confinamientos, pero mucha gente siguió trabajando desde su casa, o desde su casa en la ciudad, desde su casa de veraneo. Muchos aeropuertos además permanecieron cerrados o funcionando a medio gas. Hace solo 6 o 7 meses no se había recuperado ni de lejos todavía las rutas aéreas que había antes de la pandemia. Bien, todo eso ha terminado ya, o está terminando ya. Empezó a terminar, de hecho, en la primavera de este año,
Y ahora, han pasado 6 meses de entonces, el gasto y la inversión han regresado con gran ímpetu. El aumento de la demanda es tan poderoso que la oferta batalla denodadamente para satisfacer esta demanda. Pero claro, esto es algo que no está siendo fácil. Los camioneros, por ejemplo, escasean en toda Europa. En el Reino Unido el problema es bien conocido porque les ha dejado sin gasolina. Esto lo vimos aquí en la Contracrónica hace solo 2 semanas. Le dediqué un programa monográfico al tema de la gasolina en el Reino Unido. Pero vamos, que no es un caso único. En el Reino Unido es especialmente sangrante, pero en toda Europa hay escasez de camioneros. La capacidad de transporte por carretera está al máximo y se verá mucho más tensionada en los próximos meses con la llegada de la Navidad. La demanda aumentará porque siempre aumenta incluso en los años más malos, y este año va a ser un año, o se prevé un año de gran consumo. Ya veremos si la demanda puede atender, la oferta puede atender toda esa demanda, pero bueno, que la cantidad de camiones no puede crecer con tanta rapidez. En 2008-2009, curiosamente, sucedió todo lo contrario. A los camioneros les faltaba trabajo. Hubo de hecho huelgas, yo recuerdo una, esto fue a finales de 2008, de camioneros en España. Huelgas por la crisis, que la contracción del consumo, que siguió a los primeros compases de la crisis, metió al sector del transporte. No hacían falta tantos camiones porque la demanda se había enfriado. Esto en carretera. En el mar las cosas no están mejor, de hecho están peor, porque el sector del transporte marítimo es mucho más rígido que el del transporte por carretera. Se fabrica un camión y se examina un nuevo camionero mucho más rápido de lo que se construye un buque portacontenedores, por ejemplo, y se le dota de tripulación. Entre medias tenemos que los precios de la energía han subido y siguen subiendo vertiginosamente. El gas natural está en máximos históricos. Y ojo, en un momento complicado porque el invierno boreal está ya a la vuelta de la esquina. Estamos bien metidos en el otoño. Todavía no se han encendido las calefacciones, al menos en el sur de Europa, pero empezarán a encenderse a finales de este mes. Y en ciertas partes de Europa ya han empezado a encenderse, como el caso de Escandinavia o del norte del continente, lo cual hará que la demanda aumente todavía más. El precio del petróleo, por su parte, toca máximos de los últimos 7 años. A ver si le preparo un programa a esto monográfico. Ya sabéis que de vez en cuando llevo temas, bastante a menudo llevo temas de energía y del petróleo concretamente. Bien, pues ayer el Brent, lo acabo de mirar, estaba a $83 el barril de petróleo Brent, que es el de referencia en Europa. Hace un año, en octubre de 2020, estaba a $40. Justo la mitad. Los precios de la energía están empujando la inflación hacia arriba y eso ocasiona que paguemos más por lo mismo, que no en otra cosa consiste la inflación, y además que los inversores se asusten. La inflación es, aparte de un impuesto muy gravoso, que cae directamente sobre los pobres y los asalariados, es algo así como el hombre del saco para los inversores. Nadie quiere invertir en una economía recalentada por la inflación porque el dinero pierde su valor. A fin de cuentas, la inflación no es que los precios suban. Esa es su consecuencia, la más visible. La inflación es la pérdida de valor de la unidad monetaria. Es decir, lo que antes podíamos comprar con 1 euro, ahora necesitamos 2 euros. Resumiéndolo mucho, estamos ya en la economía de la escasez y pronto estaremos en el invierno del descontento. El diagnóstico del problema no parece ser muy complejo a poco que uno pase unas cuantas horas leyendo el periódico, un buen periódico, se entiende, unos cuantos a ser posible. El problema no es el diagnóstico, eso ya digo, es relativamente sencillo. El problema es saber por qué nos encontramos así, por qué estamos de esta manera y por qué podemos estar peor dentro de 1 o 2 meses. Bien, la causa inmediata y más visible es la pandemia de COVID-19, como ya he dicho, pero no solo con eso se explica. La pandemia ha sido, como decía antes, el disparador de un proceso algo más complejo, que empieza en los mismos gobiernos. Al presentarse de golpe la pandemia, se pusieron muy nerviosos. En la Contracrónica hay archivo al respecto. Vengo hablando de este tema desde hace 1 año y medio. Querían evitar a toda costa un colapso económico y empezaron a aprobar paquetes de estímulo económico como locos, como posesos. Al final, los distintos gobiernos, con la inestimable ayuda de los bancos centrales, han inyectado en la economía mundial, ojo de golpe, en 18 meses, $11 billones. Billones con B, se entiende.
Esto es el equivalente al PIB de Alemania, Japón y la India juntos, y aproximadamente la mitad del PIB de los Estados Unidos. Todo esto, insisto, en cuestión de 18 meses, casi nada, un abrir y cerrar de ojos. Muchísimo dinero nuevo que circula ya a toda prisa por las arterias de la economía global, impulsando evidentemente la demanda. Ese dinero, sumado al que los consumidores habían ahorrado durante la época de los confinamientos y que no se podía viajar, pues es el que ahora busca ser intercambiado por todo tipo de productos. Esto está tirando de la cadena de suministro global en la que nadie invierte desde hace mucho tiempo, porque el petróleo era barato y no compensaba invertir en explorar y abrir nuevos yacimientos. Lo mismo con el gas. Los fletes marítimos se encontraban por los suelos y se quejaba el sector marítimo hace año y medio. Estaban transportando los contenedores desde Asia a América o de Asia a Europa a precio de risa. En algunos sectores, como el de la electrónica, el problema incluso viene de antes. Vamos, de antes de la pandemia. Y durante la pandemia también. La pandemia, de hecho, hizo crecer muchísimo la demanda de dispositivos electrónicos. Y esto ha formado un cuello de botella en las fábricas de Taiwán y de China. Esto lo vimos también en una contracrónica. En Taiwán se produce la mayor parte de los microchips del mundo, algo así como el 60%. Si le sumamos China, tendríamos que nos acercamos peligrosamente al 100%. Al terminar la pandemia, aparte de teléfonos y computadoras, el mercado mundial ha empezado a demandar automóviles, que hoy son muy intensivos en el uso de microprocesadores, y allá se ha terminado de romper la cadena. Las fábricas taiwanesas no dan abasto, y claro, construir fábricas nuevas, tal y como expliqué aquí, cuesta tiempo y dinero. En ambos casos, gran cantidad de tiempo y gran cantidad de dinero. El dinero no podría ser, en principio, un problema, pero aun con todas, poner una fábrica en marcha no se hace en 3 días, ni en 3 meses. Más luego una inversión de miles de millones de dólares que hace falta para abrir una fábrica de microprocesadores, algo parecido a lo de poner nuevos barcos portacontenedores en el agua. Claro, ya digo, este no es un problema que pueda resolverse en 6 días ni en 6 meses. Pero la gente quiere gastar su dinero y no le importa esperar. Hay unas listas de espera espectaculares en los concesionarios de automóviles para adquirir uno nuevo. Si no lo hace en un vehículo, lo hará en el cine, en un restaurante o en una tienda de ropa. En la anterior crisis, los despidos eran la norma en todos los países. En esta la norma es la falta de trabajadores, por ahora. Podríamos pensar, claro, que ni tan mal. Que al fin y al cabo de lo que se trata es de que la gente tenga un empleo y pueda salir de vacaciones y vivir bien y comprarse una casa. A fin de cuentas eso está bien, ¿no? La prosperidad económica consiste en eso. Pero no nos engañemos, estamos en la primera fase de la espiral inflacionaria, esa que todo el mundo adora, todo el mundo está contento con ella porque hay trabajo y dinero. Aunque ciertos productos escaseen. Bueno, no puedo comprar esto porque no hay, pero a cambio me llega dinero todos los meses. La siguiente será la del coste de la vida por las nubes y los despidos. La famosa estanflación que azotó las economías occidentales durante los años 70. Ahí sí que encontramos semejanzas un tanto inquietantes. El disparador de la crisis de los 70 fue un repentino aumento en el precio del petróleo, que disparó la inflación y golpeó a toda la economía. Especialmente la occidental, obviamente, no la de los países productores de petróleo, como los del Golfo Pérsico. Ellos pasaron, o Venezuela, pasaron su gran década, fue para ellos la de los 70. Bien, parte de nuestro problema, como comentaba aquí el otro día, es energético. Esta vez, más que restricción en la oferta, lo que tenemos es un aumento importante en la demanda. El abandono progresivo del carbón en la generación de electricidad y su sustitución por gas natural, cuya combustión es más limpia, ha dejado a Europa muy expuesta y sin alternativas, al menos a corto plazo. De tal manera que podemos seguir generando energía, pero a un precio mayor, en un momento en el que la demanda de electricidad crece porque está creciendo la economía, o por lo menos quiere crecer. Nos encontramos además con que es algo complicado de resolver, por lo menos a corto plazo.
Proliferan las moratorias nucleares y en algunos casos, como Alemania, se están directamente cerrando las centrales nucleares que producen mucha electricidad a muy bajo precio. Y luego las centrales eólicas o fotovoltaicas son intermitentes, como bien sabemos. Sumémosle a esto la subida de los derechos de emisión del CO2, menos en Europa, que es donde rige esto, y ya nos explica bastante bien el alto precio del kilovatio a lo largo de los últimos meses. La electricidad depende del gas y hasta que no baje de precio, ese gas, encender la luz, seguirá siendo prohibitivo. Los estados europeos quieren ampliar todo lo posible su capacidad de generación renovable. Pero bueno, aparte de su intermitencia, estos proyectos son a medio plazo. Implica la fabricación y transporte de componentes electrónicos que han de atravesar los sucesivos cuellos de botella que se han ido formando. Las placas solares o los molinos eólicos no chasqueas el dedo y aparecen. Hay que fabricarlos antes. Y en muchos casos son productos que incorporan componentes sofisticados. Bien, esta voluntad por descarbonizar la economía tan rápido, antes de 2050 en el caso de la Unión Europea, genera un incentivo perverso. Pocos querrán invertir en prospecciones petrolíferas o gasísticas, si no podrán rentabilizarlas en el futuro. ¿Para qué vas a gastarte miles de millones en abrir un pozo en el fondo del océano si solo vas a poder explotarlo, 20 años, quizá menos? Y vas a ver cómo poco a poco te van a ir demandando menos gas o menos petróleo, porque las economías se están descarbonizando. Otra de las amenazas que planea sobre la economía mundial es la pulsión proteccionista de cada vez más estados. La política comercial no se está haciendo pensando en la eficiencia, sino en la búsqueda clara de objetivos políticos, ya sea imponer regulaciones medioambientales o laborales, ya sea castigar a los adversarios en el plano de la geopolítica. Ejemplos de esto sobran. La Unión Europea regula constantemente para proteger a su propia industria y a su propia agricultura, elevando las barreras de entrada. En Estados Unidos, Donald Trump fue proteccionista, esto lo sabemos, pero es que Joe Biden lo está siendo más aún, tal y como se explicaba aquí hace semana y media. Ha mantenido todos los aranceles aprobados por su predecesor y porfía en el discurso de la autosuficiencia y del Buy American. En el Reino Unido la crisis ha venido agravada por las consecuencias del Brexit, que ha sacado al país de un área de libre circulación de personas, mercancías y capitales para encerrarse en sí mismo. Esto de nuevo nos lleva de cabeza además a la crisis de los 70, cuando se trató de combatir la recesión con controles de precio y barreras al comercio. El resultado fue que los precios se dispararon y se perdieron 10 valiosos años hasta que las tornas cambiaron ya en los años 80. Por ahora una inflación fuera de control parece poco probable, digo parece. Podría irseles de la mano, no lo sabemos. Los precios de la energía podrían bajar después del invierno, pero no es ni mucho menos seguro. Los estímulos no los han detenido, ni han dicho cuándo van a detenerlos, pero deberían detenerse en los próximos meses, deberían detenerse hoy mismo. De lo contrario, se estará echando gasolina al incendio. Si el monstruo de la inflación se desboca, no habrá modo de encerrarle en mucho tiempo, porque cuando los precios suben y el trabajo escasea, la gente exige al gobierno soluciones rápidas y a menudo mágicas. Ahí lo fácil es culpar a los demás y encerrarse. En eso podríamos terminar si desde gobiernos y bancos centrales prosiguen con este experimento. Cuesta mucho tiempo y esfuerzo ganar dinero, así que lo suyo, lo razonable es ponerlo a buen recaudo, ahorrar y que esos ahorros crezcan. Los ahorros son en cierta medida como los hijos, nos gusta verlos crecer. Se puede ahorrar de muchas maneras, una de ellas, una muy inteligente por cierto, es hacerlo con Allianz. Allianz es el líder mundial en gestión activa. Dispone de 26 soluciones de inversión distintas. Está presente en más de 70 países y cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de activos. Hay más de 1 millar de expertos financieros de Allianz que te ayudarán a sacar el mejor partido de tus ahorros. Encontrarán para ti el producto que mejor se adapte a tus necesidades o, si lo prefieres, podrás gestionarlo tú mismo desde su portal online. Porque el dinero no da la felicidad, pero invertir bien sí que la da.
La pregunta que muchos se hacen en este punto es ¿a partir de qué cantidad se puede empezar a invertir? Con Allianz la respuesta es muy simple, a partir de la cantidad que lleves ahora mismo en el bolsillo. No importa tanto la cantidad de dinero como que encuentres el producto que mejor se adapte a ti y a tus necesidades. Por eso, desde 1 euro al día ya podrás empezar a ver crecer tus ahorros. En el caso de que lo que más te preocupe en estos momentos sea tu jubilación, en Allianz te ayudan a planificarla diseñando un plan a tu medida para que puedas disfrutar de tu retiro a tu manera, porque cuanto antes empieces a trabajar en ella, más sueños podrás cumplir. Con Allianz, la cuestión que debes plantearte no es cuándo te vas a jubilar, sino cómo te vas a jubilar. Como líder mundial en gestión activa, Allianz ofrece fondos de inversión sostenibles y tecnológicos, así como planes de jubilación, además de un producto único, con garantía alemana, como es Allianz Perspektive. Si necesitas más información, asesórate personalmente en allianz.es o llama al teléfono 900 228 228. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Goyo, que pregunta por las redes sociales, concretamente si se puede vivir sin ellas. Buenos días, Fernando. Estoy escuchando tu contra de Facebook, la llevo a mitad, y me surge una pregunta que, bueno, pues me gustaría hacerte y bueno, pues conocer cuál es tu opinión y la de los contraescuchas. ¿Tú piensas que hoy una persona pues normal, entre un rango de edad, yo qué sé, entre los 20 y 50 años, puede tener una vida normal y ser considerado socialmente como una persona normal sin tener ningún tipo de, sin formar parte de ningún tipo de red social, ni Facebook, ni Instagram, ni nada? Lo digo porque a mí a veces me dan ganas de coger pues bueno, pues no usar redes sociales porque pienso que es un tiempo bueno, que desperdicio, que podría estar a lo mejor leyendo un libro, o bueno, yo qué sé, o tocando un instrumento, o haciendo deporte. Pero claro, a veces me planteo que si no tengo redes sociales es como si no formase parte del mundo. No sé, espero tu respuesta, a ver si suerte y salgo a la contra, que me hace mucha ilusión. Un saludo. Bueno, Goyo, te parecerá increíble, pero yo conozco a gente de esa horquilla de edad, de entre 20 y 50 años, que no tiene ninguna red social. Y bueno, tampoco ganas de tenerla, ¿eh? Pero eso sí, son muy pocos, ¿eh? Los podemos contar con los dedos de una mano. Las redes sociales tienen cosas buenas, ya lo explicaba ayer aquí. Te permiten, no sé, expresarte, por ejemplo, y llegar a un público bastante amplio. Hay gente que dice, tengo solo 1000 seguidores en Twitter, eso es poca gente. Bueno, ¿desde cuándo te has dirigido tú a 1000 personas? No sé, así abiertamente. Cualquier persona que tenga 1000, 2000, 3000 seguidores se está dirigiendo a una cantidad de gente considerable. Luego también facilitan el contacto con la gente que no vemos a menudo. Son una fuente de información muy actualizada. Lo que no se debe, a mi juicio, es obsesionarse con ellas y emplearlas como sustituto de la vida social. Siempre que puedas quedar con alguien a comer o a pasear, hazlo. No te resignes a una red social pudiendo hacerlo en persona. Como fuente de información, como digo, se actualiza continuamente. Pero hay que andarse con ojo porque están llenas de activistas y de gente malintencionada. Es decir, que si encuentras una noticia que te llama la atención, no te quedes ahí. Contrástala en una agencia de noticias o en un periódico. Pero vamos, que existan está bien, son útiles y pueden llegar a hacernos la vida más fácil. El problema no es que existan, es el uso que mucha gente hace de ellas. Un uso a veces compulsivo. No sé si os habrá pasado, pero hay gente que te sientas a comer y no puede dejar de mirar el teléfono en ningún momento. Cuando le afeas la conducta o se lo recuerdas, se excusa diciendo que le ha llegado una notificación de Twitter o de Instagram y claro, tenía que leerla. Hay grupos de amigos que antes de reunirse acuerdan guardar los móviles, amontonarlos en una esquina de la mesa. Y ahí ves algunos con cara de ansiedad que, tan pronto como los recuperan, se ponen a mirar la pantalla con avidez. Vamos, como si se hubiesen perdido algo. Bien, así que se puede vivir sin ellas, pero vamos, no entiendo yo tampoco la razón por la cual vas a vivir sin algo que te puede hacer en ciertos aspectos más sencilla la vida. Bien, seguimos con dos contraescuchas, Alfredo y Francisco, que quieren responder a Arturo, que ayer proponía cobrar la atención sanitaria a quienes no se vacunen contra la COVID. Y quería hablar sobre una nota que ha dejado Arturo de Ceuta, que propone que los no vacunados asuman los gastos sanitarios de su decisión. Según los laboratorios, la efectividad de las vacunas va sobre un 70%, pero han ido corrigiéndolo a la baja la efectividad. Eso quiere decir que sobre un 30% de los vacunados no tienen anticuerpos, y de los que los tienen, parece ser que se desaparecen sobre los 6 meses de la segunda dosis. En Israel ya van por la cuarta dosis y es donde más población tienen vacunada. Eso, y el último mes
tienen una incidencia de la pera. Los efectos adversos de las vacunas van desde los leves hasta la muerte, como se puede ver en las webs oficiales sobre el tema en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos. 45.000 muertos, sumándolos todos. Y en la de la OMS, que se reportan más de 2.300.000 efectos adversos. Y eso que solo es a corto plazo, a medio y a largo plazo no se tiene ni idea de los efectos adversos que puede tener. Las vacunas COVID, hoy día 12 de octubre de 2021, son experimentales, por lo que el que se la quiera poner voluntariamente está formando parte de un experimento. ¿Deberíamos pagar los demás contribuyentes los gastos médicos de alguien que decide libremente inyectarse un medicamento experimental? Evidentemente sí. Además de que los que no nos pensamos vacunar con esto, lo estamos financiando ya. Hola Fernando. El contraescucha Arturo ha propuesto que los que se hospitalicen y no se hayan vacunado, porque hayan decidido que no confían en la vacuna, que no tienen por qué ser antivacunas, por ejemplo yo mismo, pues paguen su coste de hospitalización. A mí me parece una idea genial. Ahora bien, cuando me vengan a cobrar los impuestos de la sanidad, yo no quiero pagar esos impuestos que no me van a tratar. Que lo hagan opcional. Ya veremos cuánta gente se convierte en antivacunas de la noche a la mañana para no tener que pagar esta sanidad que es tan ineficiente. Ya me buscaré yo una compañía privada que quiera asegurarme si no me vacuno. Un saludo y muchas gracias por tu programa, Fernando. Creo que está más que respondido ya este tema, este que proponía Arturo ayer. Esto de cobrar la atención sanitaria a quienes no se quieran vacunar es impracticable, porque por las mismas habría que cobrar la atención a los fumadores, o a los que se pasan con la bebida, o a quienes tienen un accidente de tráfico por ir demasiado deprisa. Nuestro sistema sanitario es universal y se paga con impuestos. Eso significa que no se puede excluir a nadie por ningún tipo de enfermedad, aunque se la haya provocado él. Bien, vamos ahora con Israel, que nos habla del ataque que sufrió el otro día la asociación Sakabat en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y me gustaría, al hilo de la agresión que sufrió Sakabat en la Universidad de Barcelona, hacer dos reflexiones. Bueno, la primera es que si ya por fin se puede hablar de ataque o agresión a este grupo de chavales, en lugar de incidentes o enfrentamientos como hacen la mayor parte de medios de comunicación. Y en segundo lugar, me gustaría comentar esta figura de la autonomía universitaria, en base a la cual las fuerzas del orden no pueden actuar en un recinto universitario a no ser que dé permiso el rector de turno. Bueno, esto sirve para que las universidades sean coto de caza de los grupos de extrema izquierda, de los grupos de matones de separatistas, porque siempre que actúan, pues el rector encuentra motivos para que no puedan acceder las fuerzas del orden. Aquí dicen que habían puesto unos agentes de seguridad que, bueno, intentaron defender la carpa como buenamente pudieron, pero bueno, aquello precisamente la defensa de Stalingrado no fue. Tampoco es que le pusieran mucho afán estos señores, supongo porque, bueno, se verían superados en número y tendrían miedo de llevarse un disgusto, pues, por las 4 perras que les pagan. Y es curiosa esta figura de la autonomía universitaria, porque evidentemente para financiarse las universidades no quieren ser autónomas, viven básicamente del dinero de los contribuyentes y en su mayor parte pues son cortijos de la izquierda, donde contratan a profesores de su cuerda, marginan a los profesores que no son de su cuerda, dan unas enseñanzas pues que, bueno, en muchos casos son bastante mejorables y ya digo, nunca se plantea una cuestión tan sencilla como que el dinero del Estado, si tuviera que irse a la educación superior, que también sería un debate muy interesante, ver si eso tendría que ser así, o si cada uno se tiene que pagar la enseñanza superior de su bolsillo. Bueno, pues como digo, que a lo mejor la medida sería dar becas de verdad a los buenos estudiantes y que si alguien cree que su mejor opción para estudiar es una universidad pública española, pues ya sabe lo que tiene que hacer, matricularse. A lo mejor pues coge el dinero y se matricula en una universidad de verdad, quién sabe. Según pude leer al día siguiente, Israel no hablaron de agresión, al menos la propia universidad, que emitió un comunicado bastante vergonzoso, en el que poco les faltó para culpar a los agredidos de la agresión. Vamos, nada que nos resulte extraño en la Cataluña actual.
no nos engañemos. El independentismo es el dueño de la calle y, como no podía ser menos, también lo es de las universidades, especialmente de campus muy ideologizados como el de la Autónoma de Barcelona. Yo estuve allí en esa universidad hace unos años. Fui a dar una charla hace 2016, creo que fue, hace 5 años. Y me llamó la atención cómo lo tenían todo lleno de pintadas. Es más, hice unas fotografías y las subí a mi página web. En plan de ¿qué es esto, no? ¿Qué locura es esta? En el mismo centro de la universidad estaba todo completamente pintado. Ojo, yo estudié en la Autónoma de Madrid, fue siempre una universidad muy de izquierdas, pero desde luego nada como eso yo había visto. Pues bien, estos actúan con la más absoluta impunidad. Y luego, que lo que es peor, con la connivencia abierta del rector y de los decanos. Si no, es que no se puede explicar. El problema del fanatismo y del matoneo político se concentra, eso sí, en las facultades de letras. Eso sucede en toda España, pero en Cataluña cuentan con el apoyo explícito de las autoridades académicas, y eso es lo más lamentable. En fin, vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que nos habla de Facebook. Se cayó Facebook durante unas horas, y la vida virtual de sus millones de usuarios quedó suspendida. Esta suspensión, finalmente breve, pero sine die en el inicio, les supuso una bofetada de realidad no virtual acerca de su identidad digital, que en esencia es algo prestado. Ante la falta de estímulos, la falta de altavoz y la desaparición de su existencia, muchos se fueron a despotricar a otras redes sociales sí operativas. Y una vez restituido el flujo de datos, pelillos a la mar. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 13 de octubre. Mañana será 14, hoy es miércoles, pues mañana será jueves y por supuesto habrá contracrónica. Aquí os espero. Hasta mañana, amigos.